Las luces de la calle proyectaban sombras largas y misteriosas, creando un ambiente inquietante. Miguel, solo un niño, se apresuraba a casa, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Se sentía pequeño, solo. La vastedad de la calle lo hacía sentirse aún más insignificante. Cada paso resonaba en el silencio, como un eco que no encontraba respuesta. Un viento frío susurraba entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran de manera inquietante. Se abrazó la chaqueta con más fuerza, tratando de encontrar algo de calor y consuelo. No debería haberse quedado fuera tan tarde, pensó, lamentando su decisión. Deseaba haber escuchado a su mamá, quien siempre le advertía sobre los peligros de la noche. Ahora, cada sonido lo hacía saltar, su imaginación desbordándose con posibles amenazas. Solo quería estar a salvo adentro, lejos de la oscuridad y los ruidos extraños. La luz de la luna apenas iluminaba su camino, añadiendo un toque fantasmal a la escena. Miraba nerviosamente por encima del hombro, esperando no ver nada fuera de lo común. Las sombras parecían moverse con vida propia, alimentando sus miedos. Aceleró el paso, el miedo creciendo en su pecho, cada vez más difícil de ignorar. La calle estaba desierta, solo él y su miedo, una combinación aterradora. Su aliento se hacía visible en el aire frío, un recordatorio de su vulnerabilidad. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, buscando cualquier señal de peligro. Finalmente, rompió a correr, el pánico apoderándose de él, impulsándolo hacia adelante. Su casa estaba a la vista, pero parecía tan lejana, como si nunca fuera a llegar. Llegó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, abrió la puerta y se deslizó adentro, cerrándola rápidamente detrás de él. Cerró la puerta detrás de él, el alivio inundando su ser, sintiéndose a salvo por fin. Se apoyó contra la puerta, tratando de recuperar el aliento, su corazón aún latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, la casa parecía más segura, pero el miedo aún persistía en su mente. Caminó hacia adentro, cada paso más seguro que el anterior, dejando atrás el terror de la noche. Finalmente, se sintió seguro, el terror de la noche quedando atrás, y la calidez del hogar envolviendo. Una figura emergió de la oscuridad, alta, increíblemente alta. La figura se acercó, y Miguel pudo distinguir una sonrisa amplia y extraña que se extendía por su rostro. Era una sonrisa que no pertenecía allí. Una sonrisa que le provocó escalofríos. La figura comenzó a moverse rítmicamente, un baile grotesco. Se deslizó hacia Miguel, sin romper el contacto visual. A Miguel se le atascó la respiración en la garganta. Quería gritar, pero el miedo lo paralizó en el lugar. Estaba atrapado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Su mano temblaba incontrolablemente. La sombra de la figura se cernía sobre él. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, casi saliéndose de su pecho. La mano de la figura se extendió hacia él, lenta y deliberadamente. El sudor le corría por la frente, empapando su rostro. La cara de la figura se acercaba cada vez más, invadiendo su espacio personal. Los labios de Miguel temblaban, incapaces de articular palabra alguna. Los ojos de la figura lo miraban fijamente, penetrando su alma. Sus pies estaban congelados en el lugar, incapaces de moverse. La boca de la figura se abrió lentamente, revelando una oscuridad infinita. Miguel cerró los ojos con fuerza, esperando que todo terminara. Pero la oscuridad solo se hizo más profunda. Miguel no pudo soportarlo más. La presión había sido demasiada, y su mente estaba al borde del colapso. Se dio la vuelta y corrió. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Más rápido de lo que jamás había corrido. Cada músculo de su cuerpo gritaba por el esfuerzo. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, un eco constante que lo perseguía. Se arriesgó a mirar por encima del hombro. La calle estaba vacía. Había escapado, o al menos eso pensaba. Bajó la velocidad a una caminata, jadeando. Su respiración era irregular y su corazón latía con fuerza. El alivio lo invadió, pero fue efímero. Sabía que no estaba a salvo todavía. Un frío terror se instaló en su estómago. No estaba solo. Podía sentirlo, como una sombra que lo acechaba. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando la fuente de su miedo. Cada sombra parecía moverse.
Escuchó ruidos extraños, susurros que parecían venir de todas partes. Era como si las paredes mismas hablaran. Intentó mantenerse calmado, respirando profundamente. Pero el miedo era demasiado fuerte. Pero la sensación de una presencia detrás de él era innegable. Cada fibra de su ser le decía que no estaba solo. Se giró rápidamente, enfrentando la amenaza invisible. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero no había nada, solo la oscuridad. La calle estaba desierta, pero el miedo persistía. La inquietud creció dentro de él, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. No podía sacudirse esa sensación. Entonces, escuchó pasos detrás de él, y se giró una vez más. Esta vez, el sonido era inconfundible. Esta vez, vio una figura sombría en la distancia. Era una silueta apenas visible en la penumbra. El miedo lo paralizó, incapaz de moverse. Sus piernas se sentían como plomo. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su voz estaba atrapada en su garganta. La desesperación lo invadió, mientras la figura se acercaba lentamente. Cada paso resonaba en su mente. Cerró los ojos, esperando lo peor. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. No había rastro de ella. La confusión lo invadió, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Había sido todo una ilusión? Lentamente, comenzó a alejarse, sin dejar de mirar a su alrededor. Cada sombra parecía esconder un secreto. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Era como si los ojos invisibles lo siguieran. Finalmente, desapareció en la oscuridad, con el corazón aún latiendo con fuerza. La noche no había terminado para él. Giró lentamente. El aire se sentía pesado, y cada sonido parecía amplificado en la oscuridad. De pie, justo enfrente de él, estaba el hombre sonriente. Su presencia era abrumadora. No lo había visto acercarse, como si hubiera surgido de las sombras. Era como si simplemente se hubiera materializado de la nada, un espectro en la penumbra. La sonrisa era más amplia ahora, más grotesca, deformada por una malicia indescriptible. El hombre abrió la boca, increíblemente grande, como si fuera a devorar el alma de Miguel, como si estuviera a punto de tragarse a Miguel entero. Miguel gritó, un sonido que resonó en la oscuridad, un grito desesperado y primitivo, pero nadie lo oiría, perdido en la vastedad de la noche. Cerró los ojos, esperando el final, su corazón latiendo con fuerza. Sintió una mano fría en su hombro. Luego, nada, solo un vacío abrumador. A la mañana siguiente, Miguel había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Se desvaneció sin dejar rastro, un misterio en la fría luz del amanecer. La única señal de que alguna vez había existido era un solo zapato tirado en medio de la acera, un testigo mudo de su desaparición. Y el débil eco de una sonrisa en el viento, un recordatorio inquietante de lo que había sucedido. La desaparición de Miguel desató una búsqueda por todo el pueblo. La gente se unió, con linternas en mano, recorriendo cada rincón del bosque y las calles oscuras. La comunidad estaba en shock, y los susurros del hombre sonriente se extendían como la pólvora. Nadie se sentía seguro, y el miedo se apoderaba de cada conversación. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse. La búsqueda incansable se tornó en resignación, y el pueblo empezó a aceptar lo peor. Pero una noche, una niña dijo haber visto a Miguel en sus sueños, parado al borde del bosque, sonriendo. Su relato fue tan vívido que muchos comenzaron a creer en algo más allá de lo racional. La gente del pueblo estaba dividida. Algunos creían que era una señal, una manifestación de algo sobrenatural. Otros pensaban que era solo la imaginación de una niña. Las discusiones se intensificaban, y la tensión en el aire era palpable. Pero la leyenda del hombre sonriente se hizo más fuerte, y el miedo persistía en los corazones de todos los que escuchaban la historia. Las noches se llenaban de susurros y cuentos de terror. En las semanas siguientes, más niños comenzaron a reportar sueños similares, cada uno inquietantemente consistente. Los padres no sabían qué pensar, y la preocupación crecía. Todos describían a Miguel parado en el mismo lugar, al borde del bosque, su rostro iluminado por la luz de la luna, su sonrisa inmutable. Era una imagen que se repetía una y otra vez. El borde del bosque se convirtió en un lugar de esperanza y temor,
un sitio donde la realidad y la leyenda se entrelazaban, mientras las familias realizaban vigilias, rezando por un milagro. Las velas iluminaban la oscuridad, pero no disipaban el miedo. La comunidad nunca volvió a ser la misma. La desaparición de Miguel dejó una marca imborrable. La plaza del pueblo, una vez animada, ahora se sentía embrujada. Los juegos infantiles estaban vacíos y el silencio era abrumador. Las risas de los niños fueron reemplazadas por conversaciones en voz baja y miradas preocupadas. El miedo se había instalado en cada rincón. A medida que la historia del hombre sonriente crecía, también lo hacía el miedo, proyectando una larga sombra sobre el pueblo. Los rumores se esparcían como el viento. También lo hacía el miedo, proyectando una larga sombra sobre el pueblo. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban cubiertas de sombras. Y aunque la búsqueda de Miguel finalmente cesó, el dolor y la incertidumbre permanecieron. La leyenda del hombre sonriente continuó viva, alimentada por el miedo y la tristeza de la comunidad. Un escalofriante recordatorio de la noche en que desapareció. Cada ráfaga de viento, cada crujido de hojas, traía consigo el eco de esa noche fatídica. Llevaba consigo el débil eco de una sonrisa que nunca se desvanecía. Un recordatorio inquietante de que algunos misterios nunca se resuelven por completo. La desaparición de Miguel y la leyenda del hombre sonriente se convirtieron en parte del alma del pueblo, un enigma eterno. Pasaron los años, y la historia de Miguel se convirtió en una advertencia para los niños. No se queden fuera hasta tarde, o el hombre sonriente los atrapará, advertían los padres. Pero para la familia de Miguel, el dolor nunca desapareció. Dejaron su habitación intacta, esperando que algún día regresara. Y de vez en cuando, en una noche tranquila, escuchaban una risa débil y escalofriante llevada por el viento, recordándoles al niño que perdieron y al hombre que se lo llevó. La leyenda del hombre sonriente se convirtió en parte del folclore del pueblo, una historia de fantasmas que asustaba y fascinaba a las nuevas generaciones. Pero para aquellos que lo vivieron, la leyenda no era una simple historia. Era una realidad inquietante, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven por completo. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los ecos del pasado, el pueblo quedó para siempre cambiado, atado al recuerdo de una sonrisa que nunca se desvaneció.